Despertás en una vida que no es tuya, y cada vez que intentás recordar quién sos, tu cuerpo te castiga tosiendo sangre. Estás atrapado en un guión ajeno, obligado a olvidar tu pasado para sobrevivir un futuro donde serás el juguete de un villano. ¿Podrás soportar esta tortura para encontrar el camino de vuelta a casa? Mientras el prota tose sangre cada vez que rechaza su destino, vos podés aceptar esta historia en tu feed con un simple like. No te resistas. En medio del bullicio de una ceremonia de graduación llena de alegría y felicitaciones, un joven llamado Sengwon se movía con un aire de distancia. Mientras los demás se sacaban fotos y compartían risas, él parecía perdido en sus pensamientos, notando detalles insignificantes, como una hormiga arrastrándose por el suelo, una metáfora quizás de cómo se sentía en ese momento. De repente, una mano lo tocó en el hombro, sacándolo de su ensimismamiento. Un hombre mayor, con una sonrisa amable, lo instó a apurarse. «Anda a sacarte una foto con tus amigos, te están esperando», le dijo, mientras lo señalaba hacia un grupo de compañeros que agitaban las manos y gritaban su nombre con entusiasmo. Sengwon miró a sus amigos, que lo llamaban, y una sensación extraña lo invadió. Su mente empezó a distorsionarse, y las voces se volvieron confusas. Apretó el ramo de flores que sostenía, y una amarga verdad lo golpeó. «Vos estás equivocado», pensó. «Yo no soy el Seo Sengwon al que están llamando». Un año antes, nuestro protagonista había despertado en una realidad completamente ajena a la suya. Se encontró en una casa desconocida, rodeado de gente que lo trataba como si fuera su hijo, llamándolo Sengwon. Presa del pánico y la confusión, luchó contra ellos, sin entender qué pasaba, gritando «¿Quiénes son ustedes?». La situación lo superó y, abrumado, perdió el conocimiento. Esta escena se repitió varias veces. Cada vez que despertaba, se desorientaba, peleaba y volvía a desmayarse. Fue en el hospital, conectado a un suero, donde la cruda verdad se reveló. Había transmigrado al cuerpo de Seo Sengwon, un personaje de la novela que su hermana tanto le había insistido que leyera. Seo Sengwon, el original, era un personaje secundario con un futuro prometedor y una vida familiar feliz en la novela. Pero el protagonista de nuestra historia recordó el giro trágico. Todo eso se desmoronaba cuando aparecía un personaje llamado Tae Seng-jae, quien lo arrastraba a un destino desdichado. Ahora, atratado en esta nueva piel, el protagonista solo pensaba en cómo volver a casa, pero el universo tenía otros planes. Cada vez que intentaba negar su nueva identidad o la absurda situación en la que se encontraba, un dolor insoportable lo invadía y terminaba tosiendo sangre. Su propio cuerpo se rebelaba, forzándolo a aceptar que ahora era Seo Sengwon. Después de asimilar de alguna manera su predicamento, un dolor insoportable lo invadía y terminaba tosiendo sangre. Usó la amnesia como excusa para su confusión. Sus nuevos padres estaban devastados por su condición, pero él se sentía totalmente ajeno, aferrándose a la idea de que esa no era su vida. Su propio cuerpo se rebelaba, forzándolo a aceptar que ahora era Seo Sengwon. Sin embargo, cada día que pasaba en el cuerpo de Seo Sengwon, sus recuerdos originales se desvanecían. Su nombre, su rostro, su familia y amigos de antes, todo se diluía. La disonancia era tan fuerte que a veces veía a quienes lo rodeaban como menos personajes de ficción, lo que le provocaba un profundo malestar físico, a menudo manifestado en sangrados. Él sabía que la verdadera historia comenzaría en la universidad, donde conocería a los protagonistas de la novela, Woo Jimin y Kang Moo-hyun. Y, según su conocimiento del guión, su destino era convertirse en el juguete de Tae Seng-jae. La única esperanza que le quedaba era que si seguía la trama hasta el final, quizás así podría regresar a casa. En medio de esta tormenta interna, un desconocido se le acercó. El tipo, con una mirada perspicaz, notó que no parecía un estudiante de secundaria y le preguntó si estaba en la universidad. El protagonista, sorprendido, confirmó que era un estudiante de primer año en la Universidad Hanguk. Aunque el extraño era un poco directo, su sonrisa, con unos hoyuelos marcados, hizo que Seo Sengwon sintiera un inesperado rubor. La sonrisa del desconocido, con sus hoyuelos marcados, fue inesperadamente cautivadora. Seo Sengwon sintió un innegable rubor en sus mejillas. Con el inicio del semestre universitario en Hanguk, la novela, tal como la conocía, arrancaba. El semestre universitario en Hanguk había comenzado, y con él, el verdadero inicio de la novela que conocía. Estaba decidido a trazar su propio camino, o al menos a manipular el destino de Seo Sengwon. Sentado en su cama, repasaba una lista que había preparado con meticuloso cuidado. Conocer a Woo Jimin de forma normal, ser un junior más y quedarse así. La meta, manipular el destino de Sengwon para asegurar su anhelado regreso a casa. Y es que no aceptar su nueva identidad le pasaba factura. La negación le provocaba dolores y hemorragias, un recordatorio constante de que si fallaba, se quedaría atrapado para siempre en este mundo. Después de un nuevo y doloroso episodio que lo dejó con la nariz sangrando, se reprendió a sí mismo por estresarse tanto, porque este cuerpo era demasiado frágil para soportarlo. Unas semanas después, ya como estudiante de primer año en la Universidad Hanguk, el protagonista llegó temprano a su primera clase. Apenas pasaban las 8 de la mañana. Se sentó solo, ansioso, esperando la llegada de los demás estudiantes, pero sobre todo de Woo Jimin y Kang Moo-hyun. Sabía que su futuro y su posibilidad de volver a casa dependían de no meter la pata con ellos. En un momento, el agotamiento le ganó y se quedó dormido. De repente, sintió que alguien le tocaba el hombro.
Se despertó sobresaltado, confundido, y al levantar la vista, se encontró cara a cara con Wu Jimin. Había llegado. Y, para su sorpresa, de todas las sillas vacías del aula, Jimin había elegido sentarse justo a su lado. El protagonista se preguntó si esto significaba que la trama se estaba desarrollando tal cual la conocía. Notó que Jimin parecía precavido, justo como lo describía la novela, así que decidió que era mejor no hablarle por ahora. La clase empezó y el profesor comenzó a pasar lista. Kang Moo-hyun llamó, y una voz respondió con un alegre «¡Presente!». El protagonista observó cómo Wu Jimin, sentado a su lado, apretaba los labios. Sí, definitivamente se odian, pensó, confirmando otro detalle de la historia. Luego, el profesor llamó Seo Seung-won. El protagonista dio un pequeño salto antes de responder rápidamente. Después de la lista, el profesor anunció la bomba. El curso se basaría en proyectos grupales. Los equipos ya estaban armados y eran de 4 personas. Todos debían revisar el cuadro de asignación. Cuando la lista apareció en pantalla, el protagonista no pudo creer lo que veía. Grupo 6. Kang Moo-hyun, Kim Yong-ji, Wu Jimin, Seo Seung-won. Estaba en el mismo grupo que los 2 protagonistas que debía manipular. A su lado, Wu Jimin soltó una pequeña risa. Una risa que el protagonista no supo descifrar. ¿Era de ironía, de resignación o de burla? No lo puedo creer, pensó Wu Jimin, sintiendo cómo se le subía la frustración por tener que lidiar con esa situación. Mientras el profesor les indicaba que se organizaran en sus respectivos grupos, un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, vio a Kang Moo-hyun, el otro protagonista, acercarse a ellos con una sonrisa radiante, de esas que parecen sacadas de una novela. Kang Moo-hyun saludó a Wu Jimin con un «tanto tiempo sin verte», y Jimin respondió con una mirada que no prometía nada bueno. Wu Jimin se quedó atónito, pensando en el aura de personaje principal que desprendía Moo-hyun, mientras el ambiente entre los dos era cada vez más incómodo. Cuando los 3 se sentaron, Kim Yong-ji, la otra compañera de grupo, se presentó tímidamente. Kang Moo-hyun, como si nada pasara entre él y Jimin, se mostró súper amigable con Yong-ji, incluso recordando que se había resfriado en la orientación. Pero la tensión volvió a subir cuando Moo-hyun, de la nada, le preguntó a Jimin si no le parecía mucha coincidencia que ambos hubieran regresado a la universidad justo ahora. Era obvio que no era ninguna coincidencia, y Wu Jimin lo sabía. Jimin, harto de la situación, dejó claro que esperaba que todos se esforzaran en el proyecto. Kang Moo-hyun no se quedó atrás, y le soltó que si esperaba que le hicieran el trabajo, mejor se diera de baja de la clase. Era evidente que a Moo-hyun le dolía cualquier comentario sobre su esfuerzo, sobre todo por su beca. Para intentar calmar las aguas, Wu Jimin propuso crear un chat de grupo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un par de gotas de sangre cayeron en la mesa. Kang Moo-hyun estaba sangrando por la nariz. Todos lo miraron con sorpresa y preocupación. Mientras se limpiaba, Kang Moo-hyun pensó para sí mismo: «¡Qué fastidio! Este cuerpo me la hace difícil otra vez». Wu Jimin se quedó helado. No entendía bien lo que pasaba, pero esa frase de Moo-hyun le sonó demasiado familiar, como si no fuera el único que sentía que su cuerpo le pertenecía a alguien más. Kang Moo-hyun suspiró, visiblemente molesto por el incidente. Moo-hyun se limpió la nariz rápidamente, como si quisiera borrar el rastro del sangrado. Cuando el protagonista le preguntó si estaba bien, Moo-hyun se encogió de hombros, restándole importancia al asunto y atribuyéndolo a sus senos débiles. Pero el protagonista ya estaba pensando en otra cosa, esa frase sobre este cuerpo resonándole en la cabeza. Wu Jimin, buscando retomar la normalidad, propuso crear un chat grupal para coordinar el proyecto. El protagonista asintió, pensando que era buena idea. Cuando fue su turno, le pasó su número a Moo-hyun sin problemas. Pero el ambiente se puso tenso cuando Moo-hyun, en un movimiento rápido, le arrebató el teléfono a Jimmy para guardar su contacto, dejando claro que Jimin no estaba muy contento con la idea. Después de asegurarse de tener los números, Moo-hyun les dijo que hicieran el grupo ellos y lo invitaran antes de despedirse. Al salir, Moo-hyun pasó junto al protagonista y le lanzó una mirada que lo dejó incómodo. Fue tan rápida y fría que el protagonista se preguntó si había sido su imaginación. «Seguro es mi cabeza», se dijo, intentando ignorar la extraña sensación. Esa noche, el protagonista se fue a dormir, y una imagen borrosa de su pasado se le presentó en sueños. Recordó a una niña, su hermanita, llorando desconsoladamente porque su mamá se había enojado con ella. Él, en su versión infantil, la consoló, le ofreció su mano y le prometió que si ella se escapaba, él la acompañaría. «Todo va a estar bien», le dijo, abrazándola fuerte. Cuando despertó, la melancolía lo invadió. Ese sueño era uno de los pocos recuerdos que le quedaban de su vida original. Se levantó y miró una mochila que tenía lista. Adentro había empacado todo lo esencial. Sabía que se acercaba el momento en que Seo Seung-won, el cuerpo que ahora ocupaba, sería secuestrado por Tae Seung-hye, como dictaba la trama de la novela. No sabía qué pasaría después de eso, pero estaba preparado para lo que viniera. Su único objetivo, el que lo mantenía en pie, era volver a su hogar, al lugar al que realmente pertenecía. El protagonista, en el cuerpo de Seo Seung-won, iba por la calle cuando se chocó de lleno con un hombre alto y de aspecto amenazante. Al verlo, sintió un escalofrío. Ese tipo era enorme y daba mucho miedo.
El desconocido, con una voz calmada pero imponente, le preguntó si iba a la tienda y le dijo que pasara. Mientras el protagonista procesaba la situación, su mirada se detuvo en la mano izquierda del hombre. Le faltaba la punta del dedo meñique, la pieza clave. De repente, todo cobró sentido. Ese hombre era Moon Kyung-rok, la mano derecha de Tae Seung-hae, conocido como la víbora. El protagonista se quedó helado, pensando que no podía ser. ¿Ya estaba teniendo su primer encuentro con alguien del círculo de Tae Seung-hae? Eso no pasaba hasta la segunda mitad de la novela. La historia se estaba desviando, y no para bien. Intentando disimular su pánico, el protagonista se disculpó y dijo que ya se iba, que tenía otro lugar a donde ir. Moon Kyung-rok, sin levantar sospechas, le deseó buen regreso a casa, notando lo pálido que se veía. Aprovechando la oportunidad, el protagonista salió disparado, consciente de que si se encontraba con Tae Seung-hae ahora, el futuro que tanto quería evitar podría acelerarse. Necesitaba llegar a casa, calmarse y pensar bien qué hacer. Pero el destino, o la novela, tenía otros planes. Un ruido fuerte lo detuvo en seco. Venía de un callejón. «Así que pensaste que no iba a poder encontrarte, ¿eh? ¡Qué interesante!», escuchó una voz. El protagonista se asomó con cautela y vio a un hombre fumando, golpeando a otro que lo llamaba «Jefe». La voz en la que decía «jefe», no recuerdo haber contratado una rata desleal, y la brutalidad de los golpes le pusieron la piel de gallina. Inmediatamente recordó la descripción del libro. Astuto y se toma todo a broma, pero sus acciones no son ninguna. Duro y con una boca asquerosa a juego. No había duda. Ese hombre, el que estaba dando la paliza, era Tae Seung-hae, la persona que lo iba a secuestrar, a convertirlo en su juguete y a forzarlo a ser su amante. La sola idea le provocó náuseas. Tenía que escapar, pero al moverse, pateó una lata vacía. El ruido resonó en el callejón. Tae Seung-hae volteó la cabeza lentamente. Sus ojos se fijaron en él. En ese instante, el hombre que estaba siendo golpeado sacó un cuchillo. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par. Esto ya lo había visto en películas. Alguien siempre salía herido o muerto. Estaba atrapado en el peor momento posible. Atrapado en el peor momento posible, el protagonista no lo pensó dos veces. Instintivamente, agarró a Tae Seung-hae de la muñeca y empezó a arrastrarlo calle abajo, jadeando por el esfuerzo. El cuerpo se movió solo, se dijo el protagonista, mientras Seung-hae, con una calma que lo inquietaba, simplemente se dejaba llevar. De hecho, fue Seung-hae quien, sin inmutarse, le señaló una calle detrás de ellos, una ruta de escape obvia que el protagonista había pasado por alto en su pánico. Pero la persecución no había terminado. El hombre herido seguía pisándoles los talones, cuchillo en mano. «Por acá», gritó el protagonista, llevándolo a un parque cercano. Una vez allí, se desplomó, intentando recuperar el aliento. Ya a salvo del peligro inmediato, se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Qué le iba a decir a Seung-hae? Intentó explicarse. «Yo solo vi un cuchillo y pensé que estabas en peligro, así que...». Pero Seung-hae lo interrumpió, apuntando a su nariz. «Tenés hemorragia», le dijo, directo al grano. El protagonista se sonrojó, frustrado por el momento inoportuno. Mientras buscaba en su mochila para limpiarse, notó la mano de Seung-hae. «Vos también, tu mano está herida», le dijo. Seung-hae simplemente respondió que su cara también. «Déjame buscarte una venda», ofreció el protagonista, sacando un pequeño botiquín. Seung-hae lo miró con curiosidad. «¿Vos siempre andás con un botiquín encima?». El protagonista se quedó en silencio por un momento. No podía decirle que lo había preparado para su inminente secuestro. «Oh, bueno, se fue acumulando», respondió, con la esperanza de que la excusa funcionara. Mientras vendaba la mano de Seung-hae, el silencio se hizo pesado. De repente, Seung-hae rompió el hielo. «¿Cómo te llamas?». El protagonista, dudando, respondió: «Seo Seung-wen, señor». Seung-hae entrecerró los ojos. «No sos de secundaria, ¿verdad? Sos de la Universidad Hanguk, primer año». El protagonista se quedó de piedra. «¿Cómo sabías eso?». Seung-hae soltó una media sonrisa. «Es obvio, se nota por esa mirada tonta y despistada que tenés en los ojos». Al protagonista le dio bronca. Este tipo estaba tratando de buscarle pelea. Pero la bronca se le pasó rápido. Cuando Seung-hae le regaló otra sonrisa, con esos hoyuelos que aparecían en sus mejillas, el protagonista sintió que el corazón se le aceleraba. Una extraña sensación de calor le subió a la cara, dejándolo completamente rojo. ¿Qué estaba pasando? Apenas se acordaba de cómo se veían otros personajes importantes como Woo Jimin o Kang Moo-hyun, pero este tipo lo dejaba tan nervioso. Se decía a sí mismo que era por haber corrido, pero por dentro sabía que algo no andaba bien. Seung-hae, con esa sonrisa que ya lo estaba descolocando, se le acercó y le rozó la cara. «Estás todo colorado, vos». El protagonista se puso aún más nervioso y trató de excusarse. «Ah, sí, es que tomé un poco de alcohol antes, y bueno, también corrí». Seung-hae solo sonrió más, sin creerle ni una palabra. «No me parece que sea por eso». El protagonista se sentía cada vez más confundido. El Seung-hae de la novela era un tipo brutal, violento.
¿Este era el mismo? ¿O el destino ya había cambiado tanto que ni siquiera era él? Seon-jae de repente le preguntó, ¿y cómo te llamas? El protagonista internamente pensó, ahora sí querés saber mi nombre, después de todo lo que pasó. E incluso bromeó, preguntándole a Seon-jae si tenía problemas familiares, un guiño al destino original de Seo Seung-wan. A Seon-jae le pareció divertido. Este pibe es un chiste. Mientras el protagonista seguía procesando la situación, Seon-jae levantó una mano. El protagonista, esperando lo peor, contuvo el aliento y cerró los ojos, preparándose para un golpe. ¡Aquí venía! Pero en lugar de eso, sintió una mano suave revolviéndole el pelo. Seon-jae le estaba dando una palmada en la cabeza. ¿Por qué te encogiste?, le preguntó Seon-jae, mirándolo con esa sonrisa. ¿Creíste que te iba a pegar? El protagonista, sonrojado hasta las orejas, no pudo decir nada. Este no era para nada el Tae Seon-jae de la novela. Si él era tan diferente, ¿significaría que la historia se iría al diablo? Esa preocupación lo invadió. En ese momento, Seon-jae le pidió el celular. ¿Mi celular? ¿Para qué? Por nada en particular, dijo Seon-jae, mientras ya le estaba sacando el teléfono de la mano. Solo pensé que es de buena educación invitarle una comida a mi salvador, ¿no te parece? El protagonista, que no supo cómo reaccionar, solo atinó a decir, claro, mientras veía cómo Seon-jae marcaba un número. Con el celular de nuevo en su mano, vibrando con un nuevo contacto, se preguntó, ¿Esto es lo que llaman coqueteo? Seon-jae, ajeno a los pensamientos del protagonista, terminó su llamada con un «solo un momento». El protagonista, por su parte, seguía dándole vueltas a la cabeza. Según la novela, Seon-jae debería haber usado a Seo Seung-wan para acercarse a Woo Jimin, pero no tenía sentido que lo tratara tan bien en este punto de la historia. ¿Por qué se comportaba así? Todo lo que estaba pasando era totalmente distinto a lo que recordaba, y se estaba saliendo del libreto. Preocupado por la trama y cómo todo se estaba desordenando, el protagonista se concentró en la edad de los personajes. Si en la parte 2 de la novela Seo Seung-wan tenía 20 años, entonces Seon-jae debería tener 28. Pero al pensar en esto, un dolor punzante en la cabeza le recordó su propia condición. Entonces, ¿qué edad tengo yo?, se preguntó, y al instante, un hilo de sangre empezó a brotar de su nariz. El cuerpo le pasaba factura cada vez que negaba su propia identidad. Seon-jae, que estaba de espaldas, lo escuchó toser y se giró preocupado. Terminó la llamada y se acercó. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?, le preguntó. Aunque el protagonista intentó disimular, diciendo que estaba bien, su cuerpo lo traicionaba. Sus manos temblaban y la sangre goteaba por su ropa. No tardó en colapsar, cayendo en los brazos de Seon-jae, que lo sostenía con fuerza. «Estoy bien, solo necesito un momento para recuperarme», murmuró el protagonista, tratando de apartarlo. Pero Seon-jae no le creyó ni una palabra. Vio cómo el protagonista se levantaba la remera para limpiarse la boca y dejaba al descubierto algunas cicatrices viejas en su torso. Sin decir una palabra, Seon-jae agarró la mochila del protagonista, le tendió la mano y le dijo, «Levántate, no lo voy a repetir». El protagonista, débil y confundido, solo pudo preguntar, ¿a dónde vamos? Sin respuesta, Seon-jae lo llevó a rastras hasta un auto cercano. «Deja de jadear como un perro y subite», le ordenó Seon-jae al abrir la puerta del vehículo. El protagonista dudó, preguntándose a dónde lo llevaría, pero la mirada severa de Seon-jae lo hizo entender que no había discusión. «Te dije, subite», repitió Seon-jae con un tono que no dejaba lugar a réplicas. El protagonista subió al auto resignado. No era que tuviera miedo, pensó, sino que resistirse no hubiese cambiado nada. Apenas había tomado asiento cuando el auto frenó de golpe. Seon-jae se inclinó sobre él, tan cerca que el protagonista sintió que el corazón se le salía del pecho y la cara le ardía de vergüenza. «Espera un minuto», balbuceó, cerrando los ojos. Pero Seon-jae solo se alejó con un ligero «oh», revelando que simplemente le estaba abrochando el cinturón de seguridad. El protagonista, completamente sonrojado, se quedó mudo. Seon-jae, con una sonrisa de lado, le preguntó si acaso esperaba otra cosa, divirtiéndose con su vergüenza. Aunque el protagonista tartamudeó una negación, Seon-jae no pudo evitar soltar una risita antes de volver a acercarse, esta vez para acomodarle la mochila. El protagonista sintió que el corazón se le salía del pecho. Seon-jae se inclinó tanto que sus caras quedaron a centímetros y el protagonista apenas pudo pronunciar un «¿eh?» ahogado. Con esa cercanía, Seon-jae le rozó el labio con el pulgar mientras pensaba en voz alta si todos los jóvenes de 20 años eran tan inocentes como él, asegurando que a su edad él no era así. Luego, con una sonrisa picarona, le dijo que sabía que sería difícil, pero que se esforzara por mantener sus pensamientos sucios a raya por ahora, porque no quería sangre en los asientos de su auto. El protagonista, más avergonzado que nunca, solo pudo murmurar un «sí, señor» y aferrarse a su mochila mientras el auto arrancaba. Mientras se alejaban, el protagonista intentó convencerse de que Seon-jae solo estaba jugando, pero su corazón no dejaba de latir fuerte. Se preguntó a dónde lo llevaría ahora. Para su sorpresa, terminaron en un hospital. El protagonista se despertó en una cama, conectado a una vía, asombrado de que Seon-jae lo hubiera traído. No me lo esperaba, pensó.
Vio a Sonjae hablando con alguien del personal y no podía entender por qué alguien que apenas lo conocía se tomaría la molestia. Se le hacía imposible descifrarlo. ¿Sería que su personalidad cambiaba en la segunda parte de la novela o era una faceta que ni siquiera Woo Jimin conocía? Recordó que ni siquiera sabía de los aros de Sonjae cuando leyó el libro. Un enfermero entró y le informó que su acompañante ya se había ido, pero que sus resultados estaban bien. Le recomendaron quedarse un día más. Cuando el protagonista preguntó por la cuenta del hospital, el enfermero le aseguró que Sonjae ya se había hecho cargo de todo. Solo le dijo que lo llamara si necesitaba algo y se fue. El protagonista se recostó de nuevo, sintiendo que no tenía fuerzas para ir a casa. Decidió que lo mejor era aprovechar el tiempo allí para poner en orden sus pensamientos, porque lo que había pasado era demasiado como para simplemente ignorarlo. Comenzó a reflexionar, dándose cuenta de que, más allá de Ta Seon-jae, el verdadero problema era él mismo. ¿Estaría sintiendo las emociones del Seo Seung-wan original, quien después de todo se había enamorado de Ta Seon-jae? Se frustró al pensar que, aunque Song-jae era increíblemente atractivo, Seo Seung-won era un bobo que caía fácil por una cara bonita. Si seguía dejándose llevar así, terminaría siendo usado y desechado por Tae Song-jae y Kang Moo-hyun. Decidió que de ahora en adelante debía ser más cuidadoso. Entendió que el Seo Seung-won original era solo un instrumento en la trama, la chispa para los celos de Kang Moo-hyun y un punto débil que Tae Song-jae explotaría. Especialmente en la segunda mitad de la novela, Song-jae era descrito como el villano sin piedad, la encarnación de todo el conflicto. Por eso, el protagonista sabía que necesitaba ser más precavido que nunca. Estaba atrapado en el cuerpo de alguien que, según la novela, estaba destinado a ser completamente destruido por Song-jae. Y si no lograba manejar la situación con cuidado, nunca volvería a casa ni a su verdadero yo. Mientras se levantaba con dificultad de la cama del hospital, con la ropa manchada de sangre por el episodio anterior, tomó su laptop. Tenía un archivo donde había anotado los pocos recuerdos de su vida pasada que le quedaban. Al abrirlo, solo encontró el campo nombre en blanco y edad 20. Con una punzada de tristeza, se dio cuenta de que había olvidado su propio nombre antes de poder escribirlo. Al menos, se consoló, aún recordaba su edad, aunque un año había pasado desde que la escribió, así que ahora tendría 21. Su mano, que aún llevaba una venda y un catéter, temblaba mientras pasaba las páginas de ese caos de frases inconexas, restos dispersos de su memoria. Se le hizo un nudo en la garganta al pensar en lo que debería haber sido, un estudiante de segundo año de universidad, viajando con amigos, pasando tiempo con su hermanita. La angustia lo superó y rompió en llanto, frustrado por sentir tanta emoción. «Maldita sea», se dijo, tratando de contener el llanto mientras se limpiaba la cara con la manga. «Por esto mismo evito leer esto». Intentó cerrar la laptop, pero un recuerdo lo asaltó. En un principio, tenía más que esa sola página de información. Justo después de despertar en el cuerpo de Seo Seung-won, había garabateado todo lo que pudo recordar en pedazos de papel. Pero un día, al volver de la escuela, se encontró con que la mamá de Seo Seung-won había tirado todos esos apuntes mientras ordenaba su cuarto. La idea de su descuido, de haber guardado esos fragmentos de su identidad de forma tan precaria, lo hizo tambalear. Un dolor agudo le atravesó el pecho y cayó al suelo, respirando con dificultad. Ese fue el primer momento en que experimentó una convulsión, con sangre saliendo de su boca. La desesperación y el dolor que sintió no se comparaban con nada que hubiera vivido antes. No tenía a nadie a quien culpar sino a sí mismo. Después de ese día, los padres de Seo Seung-won comenzaron a tratarlo con sumo cuidado. Le daban espacio, lo atendían con un amor que él no sentía propio. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que nada de eso era para él. Ellos esperaban a otra persona, a su verdadero hijo. En este mundo, nada le pertenecía. El protagonista se aferraba a esa convicción mientras yacía en la cama, todavía recuperándose. Aunque la ayuda de Tae Song-jae le había dado un respiro, el vacío seguía ahí. Ni siquiera esos sentimientos extraños que a veces sentía por Song-jae creía que fueran suyos. Tenía que recomponerse, aferrarse a lo que quedaba de sí mismo, porque su nombre, su cuerpo, su familia, todo se escurría como arena entre sus dedos, hasta sus propios recuerdos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un goteo amargo de lo que ya no era. De pronto, un destello de una vida pasada lo envolvió, no la suya, sino la de Seo Seung-won. Se vio a sí mismo, o mejor dicho, a una versión más joven de Seo Seung-won, corriendo despreocupado en un parque, bajo un sol abrasador. Estaba empapado en sudor, suspirando por el calor, cuando una voz le preguntó, «¿Hace calor, no?». Sorprendido, levantó la vista. Un chico más grande, Su Sonbei, le sonrió y le ofreció un helado que ya había empezado. La timidez lo invadió, pero aceptó el dulce bocado, preguntándose por qué ese Sonbei le hablaba. El Sonbei se rió al verlo devorar el helado tan rápido, insinuando que no era solo un poco sensible al calor. En ese instante, el protagonista se dio cuenta. Esos eran los recuerdos de Seo Seung-won.
¿Cómo pudo haber olvidado a alguien tan importante? A esa persona que había guardado tan cerca de su corazón. En la memoria, el Sonbei se despidió, diciendo que tenía que irse, pero no sin antes acariciarle la cabeza. «Fue divertido», le dijo con una sonrisa. «Quedemos otro día. Yo llevo los dulces, dale». El joven Seo Seung-wan se desilusionó, deseando que se quedara un poco más. Después de ese encuentro, la imagen de Seo Seung-wan siguiendo a su Sonbei a todas partes como un perrito faldero se repetía. El Sonbei siempre lo llenaba de dulces y snacks y hasta comían juntos y se encontraban a la hora del almuerzo. Seo Seung-wan admiraba todo de él y se sentía especial, aunque los susurros de los demás lo persiguieran por ir siempre pegado a su mayor. La escena cambió drásticamente. Ahora, el protagonista se encontraba en un lugar distinto, con luces parpadeantes y un aire de tensión. Se dio cuenta de que era el día de la graduación, y él, como Seo Seung-wan, estaba allí, esperando al Sonbei con un regalo. Pero de repente, un estruendo ensordecedor rompió el ambiente. Gritos de pánico resonaron. Entre la confusión, el protagonista escuchó una voz, una que lo heló. ¿Fue mi hermana? Con el corazón en la garganta, empezó a abrirse paso entre la multitud, desesperado, gritando que lo dejaran pasar. Seguía en medio de esa pesadilla, buscando a alguien entre los escombros de un edificio que se venía abajo. Quería gritarle, salvarla, pero un bloqueo en su mente le impedía recordar el nombre de la persona que creía que era su hermana. El caos era total y un «corran» resonaba en su cabeza mientras el terror lo paralizaba. Ese recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que lo trajo de vuelta a la realidad de la peor manera. Despertó en la cama del hospital, convulsionando, tosiendo sangre y con lágrimas en los ojos. Los doctores y enfermeras corrieron a socorrerlo, preguntando qué le dolía, mientras él apenas podía responder temblando. ¿Qué fue eso? ¿Un accidente o solo una alucinación?, se preguntó, mientras la imagen del edificio derrumbándose y la mención de su hermana lo atormentaban. Sentía el cuerpo temblar, la boca llena de sangre y una desesperación profunda. ¿Cuánto más voy a sentirme así de indefenso?, pensó. Cansado de todo, decidido a volver a su propia vida, se levantó de la cama, ignorando las manchas de sangre en su ropa y mochila, y se marchó del hospital. Ya en la calle, se sentó en un banco bajo la luz de la luna, tratando de calmarse. El aire fresco le sentó bien, pero la cabeza le daba vueltas. Demasiadas cosas habían pasado en pocos días. El encuentro con Tae Son-jae, esos sueños tan raros que lo dejaban exhausto. Todavía no se recuperaba del todo, pero una cosa tenía clara: Tae Son-jae. Él era la llave, la única forma de volver a casa. Y así, el protagonista, con su objetivo definido, le mandó un mensaje a Tae Son-jae para invitarlo a cenar como agradecimiento. Para su sorpresa, Seon-jae respondió rapidísimo, hasta le dijo que lo llamara Hyung. El protagonista se encargó de elegir el lugar, un restaurante que se veía lindo, pero apenas llegó se dio cuenta de su error. El sitio estaba lleno de parejas, con un ambiente súper romántico que lo hacía sentir completamente fuera de lugar. Cuando Tae Son-jae apareció, con esa sonrisa que le marcaba los hoyuelos, el protagonista sintió cómo se le aceleraba el corazón y se arrojaba. Se regañó mentalmente, tratando de no dejarse engañar por esa cara bonita. Al menos se consoló al ver que las mesas estaban bastante separadas, lo que les daría algo de privacidad. La comida llegó, con platos elaborados y un aspecto delicioso. El protagonista, viendo lo fácil que había sido concretar la cita, no pudo evitar pensar que Seon-jae debía tener algún tipo de interés en él. Pero esa reflexión duró poco, porque Seon-jae, sin rodeos, le preguntó por su nombre. Seo Seung-won, respondió, aunque en el fondo sabía que ese no era su verdadero nombre. El protagonista intentó aprovechar el momento para hablar de la cuenta del hospital, pero Seon-jae lo interrumpió, cambiando de tema y preguntándole por el diagnóstico del médico. Cuando el protagonista dijo que todo estaba bien, Seon-jae, con un tono más serio, le preguntó si era normal haber vomitado tanta sangre por la nariz, insinuando que el médico era un farsante. Era obvio que Seon-jae no se creía la historia y le preocupaba su estado. A pesar de eso, el protagonista insistió en pagar y deslizó un sobre con dinero sobre la mesa. Pero Seon-jae soltó una risa, lo miró como si fuera un nene y le dijo que se guardara la plata, que eso era dinero para el almuerzo de un chico. Era una forma amable pero firme de dejar claro quién tenía el control y quién pagaba. De repente, la expresión de Seon-jae cambió. Se puso más serio, inclinándose un poco, y le lanzó una pregunta directa y sin anestesia. ¿Cuánto te acordás de esa noche? El protagonista se encogió. La pregunta lo tomó por sorpresa. Intentó recordar, pero su mente se puso a palpitar con fuerza. Solo podía pensar en que Seon-jae le había curado la mano, y la confusión lo invadió. ¿Por qué le hacía esas preguntas? ¿Acaso las intenciones de Seon-jae eran más profundas de lo que pensaba? ¿Lo estaba manipulando o seduciendo para conseguir algo? El protagonista se preguntaba si Seon-jae, en lugar de seducirlo, simplemente buscaba eliminar cualquier testigo incómodo de esa noche. La idea le causó un escalofrío que, como ya era costumbre, le generó un dolor punzante.
Seonjae lo notó de inmediato. ¿Qué te pasa ahora?, preguntó Seonjae con una ceja levantada. El protagonista, algo nervioso, le explicó que era algo que le pasaba cuando estaba tenso y que la cerveza lo ayudaba a calmarse. «Sabes que sonás como un alcohólico, ¿verdad? ¿Qué te puso tan nervioso para empezar?», se burló Seonjae. Internamente, el protagonista respondió: «Vos y la posibilidad de que me quieras matar». Luego verbalizó que se había acordado del atacante de la otra noche. «¿El tipo del cuchillo? Ah, ese», dijo Seonjae con total despreocupación. El protagonista, preocupado de que el sujeto pudiera lastimar a alguien más, le preguntó por qué no lo habían denunciado a la policía. Seonjae, con una sonrisa tranquilizadora, le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Ya se había encargado de él. Este comentario dejó al protagonista pensativo. Por un lado, Seonjae no parecía una mala persona, hasta lo veía como alguien normal. Era difícil creer que estuviera metido en una banda. Pero, por otro lado, esa facilidad para encargarse de alguien revelaba una faceta mucho más oscura. Decidió tantear el terreno y le preguntó a Seonjae si él también se había asustado esa noche, cuando su vida había estado en peligro. Seonjae lo miró y luego, con una sonrisa astuta, se inclinó y le dijo: «Tenés razón, qué situación difícil. Estoy tan asustado que no creo que pueda ir a casa esta noche». Mientras hablaba, deslizó su mano sobre la del protagonista, quien no pudo evitar sonrojarse y flaquear. El protagonista, intentando mantener la compostura, sugirió que le pidiera a algún amigo si podía quedarse a dormir, pero Seonjae lo rechazó de plano. «No me gusta dormir en casa ajena, mejor me busco un motel». Luego, apretando la mano del protagonista, añadió: «Asegúrate de mantenerte alejado de la gente loca de ahora en adelante, Hyung. A vos tampoco te gusta que te lastimen o enfermen, ¿verdad?». En ese instante, Seonjae se rió y le dijo: «Ja, ja, ja, qué diablos, sos realmente lindo, pibe». El protagonista se puso aún más rojo, apenas pudiendo responder un «gracias». Por dentro se reprochaba: «Gracias, qué idiota. ¿Y lindo? Para nada. Seo Seungwan mide más de 1,78 m. No tiene nada de lindo. Y nada de lo que yo digo podría serlo. Seguro lo dijo para molestarme, lo sé, pero ¿por qué mi corazón sigue latiendo tan rápido?». Después de un rato, mientras Seonjae se levantaba para ir al baño, el protagonista se quedó solo, intentando calmar su corazón. Se preguntó si Seonjae realmente no tenía malas intenciones, y revisó la hora en su celular. Ya era tarde, y no habían hablado ni bebido tanto como para que el tiempo volara así. Cuando Seonjae regresó, le propuso ir a otro bar que conocía para tomar algo más. El protagonista, algo cohibido, se preparó para pagar la cuenta, pero Seonjae lo interrumpió: «Ya pagué, vámonos». El protagonista se sorprendió, preguntándose cuándo había pagado y si la cena no era suya. Seonjae, al verlo confundido, le recordó con una sonrisa: «Sos mi salvador, ¿recordás? Dije que te invitaría a una comida». Y así lo guió fuera del restaurante, reafirmando su control sobre la noche. La velada siguió en un bar, con luces tenues y música de fondo. Seonjae, sin pedir permiso, compró unas copas, manteniendo esa actitud dominante y coqueta que tanto confundía al protagonista. Mientras el protagonista saboreaba la bebida, sintiéndose algo aturdido, Seonjae se acercó, le rozó el pelo y le preguntó si se estaba emborrachando. El protagonista, sonrojado, negó. En ese momento, una parte de él pensó que Seonjae no parecía tan malo, que tal vez había una razón para su comportamiento en el futuro de la novela. Pero rápidamente descartó la idea. ¿Cómo podía olvidarse de que ese hombre ni siquiera iría al funeral de su amante, que técnicamente sería él? «¡Qué pedazo de mierda!», se dijo mientras Seonjae le daba un toquecito juguetón en la cabeza. Seonjae entonces lo miró fijamente, con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Qué? ¿No querés hacerlo conmigo?». El protagonista se quedó helado. «¿Hacer qué?». Seonjae sonrió. «Pensé que te interesaba. ¿Me equivoqué?». El protagonista se sintió una vez más en un torbellino de emociones. Por un lado, intentó negarlo internamente, pero el sonrojo en su cara lo traicionó. Cuando Seonjae le preguntó si tenía razón, el protagonista solo pudo asentir con la cabeza, una respuesta que parecía confirmar los pensamientos de Seonjae. Al ver esa sonrisa, el protagonista volvió a pensar: Seonjae solo quiere pasar la noche. Después de todo, él no era Woo Jimin, el protagonista original, y se consideraba una persona común. ¿Por qué Seonjae le prestaba tanta atención? ¿Lo trataba con tanta amabilidad? Mientras se lo preguntaba, Seonjae lo miró con una intensidad que nunca antes había sentido. Esos ojos eran diferentes, hacían que se le erizara la piel. El protagonista se llevó un dedo a los labios, sintiendo un cosquilleo, completamente desarmado. De repente, Seonjae se inclinó sobre él, atrapando su barbilla entre sus dedos. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par. ¿Iba a hacerlo? ¿Aquí? ¿En un lugar público? Pero no hubo tiempo para más preguntas. Seonjae lo besó. Fue un beso demandante, profundo, y el protagonista se dio cuenta de que no podía alejarlo, de que de alguna manera no quería. Su mente solo podía preguntarse: ¿por qué es tan fuerte? Mientras el beso continuaba, la mano de Seonjae se deslizó con una caricia sobre su brazo, la tensión y la confusión arremolinándose dentro del protagonista. La caricia de Seonjae fue subiendo, apretándole la pierna con una confianza que al protagonista lo dejó sin aliento.
Cuando se separaron por un segundo, Seonjae lo miró con una sonrisa sugerente, como si supiera exactamente lo que pasaba por su cabeza. El protagonista, rojo hasta las orejas, sintió el corazón martillarle en el pecho. ¿Querés que lo volvamos a hacer?, le preguntó Seonjae, y el protagonista no pudo ni responder antes de que sus labios se unieran de nuevo. En medio del beso, el protagonista abrió un ojo y se dio cuenta de que no estaban solos, había gente mirándolos. Trató de empujar un poco, y Seonjae, notando su incomodidad, le preguntó con una sonrisa tranquila: «Si tanto te molesta, ¿por qué no nos vamos de acá?». Sin esperar respuesta, Seonjae lo tomó del brazo y lo guió hacia afuera del bar. Ya en la calle, el protagonista se sentía mareado, en parte por la bebida y en parte por todo lo que acababa de pasar. Pensaba en la novela, en cómo Seo Seung-won y Tae Son-jae terminaban juntos, y por primera vez sintió en carne propia ese deseo, una respuesta en su cuerpo que lo tomó por sorpresa. No creía que él, el protagonista transmigrado, pudiera sentirse así. Miró a Seonjae y estaba seguro de que él también lo quería. Mientras caminaban, Seonjae volvió a besarlo, y con cada mirada, con cada gesto, el protagonista sentía que Seonjae lo trataba de una forma especial. Lo guió hasta un motel, que no era precisamente de lujo, algo venido a menos, y eso lo hizo aterrizar de golpe. Claro, pensó, a alguien a quien le importa de verdad no lo traería a un lugar así. Intentó convencerse de que esa decepción que sentía no era suya, sino de Seo Seung-won, el dueño original de este cuerpo. Una sonrisa amarga se le dibujó en la cara. Seonjae lo notó. ¿De qué te reís?, le preguntó. Antes de que pudiera responder, alguien, un transeúnte, chocó con ellos con un empujón. El protagonista, todavía medio aturdido, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. El hombre le reclamó con un insulto, pero Seonjae reaccionó en un instante. Le lanzó una mirada fulminante al tipo y con un movimiento rápido lo derribó al piso. «¿Y si lo lastimabas, pedazo de idiota?», le espetó Seonjae, con una ferocidad que al protagonista lo dejó helado. El hombre, visiblemente asustado, se disculpó y salió corriendo. Mientras veía al tipo huir, al protagonista le dio un poco de risa. Pensó que Seonjae lo protegía como una mamá osa. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el escándalo había atraído varias miradas. Estaban en plena calle, y la situación se sentía cada vez más intensa y pública. La tensión en la calle subió, y el protagonista, un poco avergonzado por el alboroto que habían causado, notó las miradas curiosas. Como si el universo quisiera recordarle que no estaban solos, una pareja despreocupada se besaba apasionadamente a pocos metros. Esta escena, lejos de relajarlo, lo puso aún más incómodo, haciéndolo sonrojar al recordar el reciente beso público que él mismo había compartido con Seonjae. De repente, la actitud de Seonjae cambió drásticamente. Con un suspiro de resignación, le dio a entender al protagonista que no seguirían con la noche. «Me debía haber vuelto loco», pensó Seonjae. «Casi me aprovecho de un pibe». Quería enviarlo a casa. El protagonista se quedó helado. ¿Cómo que a casa, después de todo lo que habían pasado? Pensó que había hecho algo mal, que Seonjae se había arrepentido. Desesperado, el protagonista le agarró la chaqueta. No quería irse, no quería volver a esa soledad. Con la cara roja, le pidió a Seonjae que pasaran la noche juntos. La reacción de Seonjae fue de puro desconcierto, casi enojo, y el protagonista, al ver esa mirada intimidante, se retractó al instante, pidiendo disculpas. Pero Seonjae ya estaba marcando por teléfono, dándole instrucciones a alguien. «Sí, acá afuera. No, yo no. Necesito que vengas a dejar a un pibe», dijo, refiriéndose al protagonista. Esta descripción, la de un pibe, encendió la furia del protagonista, quien se sintió completamente subestimado, como si lo trataran de niño de preescolar. La frustración lo invadió, ya no aguantaba más. Superando su miedo, se atrevió a agarrar a Seonjae por el cuello de la camisa. Quería respuestas. «No me importa lo intimidante que seas, quiero saber qué pasa», le exigió. «¿Qué problema hay? Si hice algo mal, decímelo». Seonjae lo miró con una sonrisa burlona. «¿Así que te pones valiente?». Acercándose, Seonjae lo tocó los labios con el pulgar. «No hay razón, simplemente no tengo ganas». El protagonista, aún más confundido, le recordó que hacía un minuto parecían estar de acuerdo. Seonjae, ignorando sus palabras y con un tono fastidiado, volvió a hablar por teléfono, dándole su dirección. «Mira, pibe, discúlpame, ¿sí? Hacé lo que te digo y listo». Mientras esperaban el auto que lo llevaría de vuelta, el protagonista se sentía cada vez más pequeño e insignificante. La SUV negra llegó y Seonjae abrió la puerta, pidiéndole la dirección. El protagonista, tontamente, se la dio. Seonjae le dio un golpecito en la frente. ¿Sos ingenuo o directamente estúpido? ¿Quién anda dándole su dirección a un desconocido hoy en día? El protagonista se indignó, recordándole que él mismo la había pedido. «En fin, cuídate. ¿Cómo te llamabas?», preguntó Seonjae, como si el protagonista fuera un pasajero más. Esa pregunta fue un golpe directo al corazón del protagonista. Se dio cuenta de que a Seonjae no le importaba en lo más mínimo. Cuando Seonjae le preguntó si estaba decepcionado, admitió que un poquito. Seonjae soltó una risa leve, una risa que no llegó a sus ojos. Luego, con una media sonrisa en la cara, le dijo: «Entonces, dame un beso de despedida,
Igual va a ser el último. La mente del protagonista se quedó en blanco. ¿El último? Todo el encuentro, la violencia, la confusión, la decepción, culminó en esa frase que lo dejó aún más perplejo y herido. El protagonista, aún conmocionado, sentía que todo se había arruinado. Si no lograban pasar la noche juntos, ¿cómo iban a mantener su conexión? La decepción lo invadía. Había puesto tanto de sí mismo para que todo terminara de esa forma. De pronto, Seung-jae lo tomó por la nuca y lo besó de nuevo, esta vez en la mejilla. El protagonista, confundido, se sintió subestimado, como si Seung-jae lo viese como un pibe inmaduro. Estaba por maldecir internamente, pero antes de que pudiera procesar el pensamiento, Seung-jae le agarró la cara y lo besó en la boca, con una intensidad que lo dejó sin aliento, medio babeando y ruborizado. Seung-jae, por su parte, lo miraba con una extraña mezcla de irritación y cariño, preguntándose por qué le resultaba tan adorable ese pibe. Entre jadeos, el protagonista apenas pudo balbucear un «gracias», a lo que Seung-jae se rió, le dio un pellizco y lo despachó con un «andate a casa, ya es tarde para vos». Le advirtió, casi en tono de burla, que tuviera cuidado con los lobos malos que andaban por ahí, como si fuera un niño perdido. Al escucharlo, el protagonista pensó si realmente sería la última vez que lo vería. ¿Significaba que tendría que esperar 2 años para reencontrarse? Pero la mente de Seung-jae también estaba en el futuro. Si no se veían pronto, ¿tendría que ir a buscarlo después? Seung-jae, con una sonrisa enigmática, lo empujó suavemente para que se parara frente a él y le dio un par de vueltas como si lo estuviera inspeccionando. El protagonista, sin entender qué pasaba, solo pudo obedecer. Luego, Seung-jae abrió los brazos y le dijo, «Ahora, volvé a mí». El protagonista, dudando, se acercó y lo abrazó. En ese abrazo sintió una calidez extraña, como si por fin todas las piezas del rompecabezas de su vida estuvieran encajando. Se sentía seguro. Le recordó a Seung-jae que le debía una cena, y este respondió con una sonrisa que lo comprometía. «Sí, claro, pero como vos terminaste pagando todo hoy, la próxima me invitás vos». El protagonista, con una chispa de esperanza, preguntó si eso significaba que habría una próxima vez, a lo que Seung-jae respondió tranquilamente que sí, que ya era tarde y la dejarían para otro momento. Antes de que el protagonista se fuera, Seung-jae le lanzó una última mirada de ojos brillantes y una sonrisa pícara. «Volvé a casa seguro, pibe». Un auto negro frenó bruscamente. Era Kyung-rook, que ya estaba esperando para llevarlo. El protagonista le agradeció mientras se subía, dejando atrás a Seung-jae y la noche más confusa y emocionante de su vida. El auto negro frenó bruscamente. Era Kyung-rook, que ya estaba esperando para llevarlo. El protagonista le agradeció mientras se subía, dejando atrás a Seung-jae y la noche más confusa y emocionante de su vida. Durante el viaje, una preocupación fugaz le cruzó la mente. ¿Kyung-rook había parecido raro o era solo su imaginación? Decidió no darle mucha vuelta, ya que su cuerpo apenas aguantaba la tensión. Ya en casa, se desplomó, agotado. La noche no salió como esperaba, pero al menos Seung-jae le dio otra chance. Se tocó los labios, su corazón latiendo con fuerza al recordar el beso. Fue su primer beso de verdad y todavía le costaba creerlo. Para Seung-jae, en cambio, el protagonista había sido un natural, como si besara todos los días. Los días pasaron y el protagonista volvió a la universidad, enfocado en mantener el plan en marcha. Las relaciones de Woo Jimin y Kang Moo-hyun se desarrollaban igual que en la novela, Jimin odiando a Moo-hyun y este último obsesionado. Él mismo era usado como un mensajero entre ellos, lo cual, irónicamente, le venía bien para asegurar su propia parte de la trama y hasta conseguir alguna invitación a comer. El problema seguía siendo Seung-jae. No sabía qué lo tenía tan ocupado, ni cuándo podría invitarlo a cenar para compensarlo del otro día. Tenía miedo de mandarle muchos mensajes y que se cansara de él. Un día, en medio de una clase aburrida, se dio cuenta de que Seung-jae andaba estudiando francés. Decidió que era el momento de arriesgarse y le mandó un mensaje en ese idioma, preguntándole si lo había olvidado. La respuesta no se hizo esperar. «Pibe, ¿estás libre esta noche?». El protagonista se sorprendió de que Seung-jae entendiera el mensaje, y más aún de la invitación. Quería verlo esa misma noche. Emocionado y nervioso, empezó a mandar mensajes frenéticos preguntando hora y lugar. Seung-jae, como de costumbre, le devolvió un mensaje burlón sobre si había usado el traductor. La frustración era palpable, pero la emoción lo superaba. Necesitaba un trago para procesar todo esto. Pensando en eso, el protagonista decidió preguntarle a Seung-jae si quería tomar algo en su casa esa misma noche. Seung-jae no tardó en responder con su típico tono burlón, preguntándole si lo estaba provocando, pero aceptó la invitación. La pregunta de Seung-jae lo dejó pensando. ¿Realmente lo estaba provocando? Se puso a dudar, y un rubor le subió por la cara. Quizás sí, se dijo a sí mismo, un poco avergonzado, pero también sorprendido por su propia audacia. Seung-jae avisó que llegaría tarde, después de las 11, ya que no estaba en Seúl. El protagonista, con una mezcla de nervios y emoción, aceptó la espera. Esto iba en serio. De hecho, hacía un par de semanas que venía investigando sobre encuentros íntimos, asumiendo que él sería el pasivo en la relación. Tenía todo un kit escondido. De repente, la alarma de la puerta sonó. ¿Tan rápido?, pensó, mirando el reloj. El tiempo se le había pasado volando. Entró en pánico, intentando esconder el paquete con sus preparativos justo antes de abrir la puerta. Al abrir, ahí estaba Seung-jae, viéndose impecable, y el protagonista no pudo evitar sonrojarse.
Seung-jae no perdió el tiempo. Con una sonrisa, le preguntó por qué estaba tan rojo, acercándose un poco más. ¿O es que estás con ganas?, lo provocó, añadiendo que estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. El protagonista intentó mantener la compostura, pero Seung-jae le agarró suavemente la barbilla. «Casi me olvido de cómo te veías, después de 2 semanas», le dijo. El protagonista, a su vez, decidió jugar al mismo juego, respondiendo que lo había extrañado mucho. Internamente, se prometió no caer en sus trampas. Pero Seung-jae no se lo puso fácil, dándole un pellizco en la mejilla. «Es por esto que no puedo dejarte ir», explicó. «Tu forma de hablar y mensajear es bastante adorable». A pesar del pequeño dolor, el protagonista sintió una punzada de algo más. Ya en la cocina, mientras el protagonista preparaba las bebidas, Seung-jae vio una caja de ginseng sin abrir. Cuando preguntó si le gustaba, el protagonista, sin pensar, mencionó que era un regalo de su papá. Inmediatamente se arrepintió. Había olvidado por completo que a Seung-jae no le gustaba que hablara de su familia. Es más, solía tomarlo a mal, acusándolo de querer presumir su vida feliz frente a un huérfano. Seung-jae se quedó callado por un momento. Luego notó los ojos del protagonista. «Tenés los ojos rojos. ¿Estuviste llorando?», le preguntó, tocándole la cara. El protagonista balbuceó, sin saber cómo explicar que el mismo Seung-jae le había metido el dedo en el ojo, y se excusó diciendo que se los había frotado mucho. Seung-jae, con esa mirada que lo caracteriza, le dijo que hablara claro, que le contara qué pasaba. Un toque inesperado hizo que el aire se cargara de tensión. La mano se aferró y una voz preguntó con malicia si dolía. Él, sonrojado y desorientado, no sabía qué pensar de esa mirada penetrante. Un nuevo empujón lo desestabilizó. «Espera, voy a perder el equilibrio», pensó, mientras lo atraían más cerca. El ambiente, ya cargado, se volvía más intenso con la promesa de unas copas. «Dijos, eres tan inocente que casi me siento mal», susurró el otro, con una sonrisa enigmática. Sus rostros estaban a centímetros. «Apenas has empezado a beber, así que parece que aún no sabes esto», le dijo, con una mirada cargada de significado. Un beso en el cuello selló la verdad. «Pero no se te pone dura cuando estás borracho, cariño». La revelación lo dejó atónito. «¡Ah, Hyung, espera!», exclamó, con el rostro enrojecido por la sorpresa y la confusión. Una oleada de pánico lo invadió. El otro sonrió con picardía, revelando: «No tuve tiempo de ponerme ropa interior». Una mano gentil acarició su mejilla, tratándolo de nuevo como a un niño. «Alguien tenía grandes sentimientos, ¿eh?», se burló, disipando la tensión con afecto. La revelación de su preparación lo dejó pensativo. ¿Aprendió eso por mí? Una ternura inesperada lo invadió. El otro solo sonrió con confianza, consciente del efecto de sus palabras. «No pensé que investigarías qué hacer». Sus cuerpos se acercaron aún más, casi fundiéndose. «Es mi primera vez con un chico también, ¿sabes?», confesó, con una cercanía que rompía cualquier barrera. «Podría haberte lastimado aquella noche, ¿verdad?». Un beso profundo en su cuello arrancó un gemido de sus labios, la piel erizándose bajo el toque. La pasión se intensificaba. «Ah, Hyung», murmuró, «¿no me ibas a besar en los labios?». Una pregunta llena de anhelo. Con una sonrisa pícara, el otro respondió: «Primero hay que crear el ambiente, ¿no crees?». La anticipación crecía. «No creo que eso sea un problema para mí», añadió, mirándolo fijamente. «Supongo que siempre hay excepciones». Finalmente, se sentaron, uno sobre el regazo del otro, o muy cerca. «Sí, tienes razón», concedió él, con una mezcla de rubor y sumisión. Tragó saliva, la tensión palpable. «Vamos», le dijo, la voz apenas un susurro. Un suave movimiento, un pie deslizándose hacia adelante, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Se acomodó en su regazo, un sonido sordo resonando en la intimidad de la habitación. De repente, una risa silenciosa lo sacudió por detrás. Él lo miró, perplejo y algo molesto por el inoportuno divertimento. «¿Qué te hace tanta gracia?», exclamó, completamente ruborizado, mientras el otro seguía riendo suavemente. Seung-jae tomó la iniciativa, deslizando su mano por el brazo del protagonista y acercándolo. Le pidió que se sentara frente a él. El protagonista, con el corazón latiéndole a 1000, se sonrojó pensando si se veía lindo, mientras Seung-jae le dio un toque juguetón en la mejilla y se inclinó para besarlo. Así, sin más preámbulos, sus labios se encontraron en un beso. La intimidad escaló rápidamente. Seung-jae se acomodó más cerca y, en medio de la pasión, sorprendió al protagonista con un mordisco en el cuello. Un gemido de dolor y sorpresa se le escapó. «Hyung, ¿me mordiste?», preguntó, el rubor y el sudor en su rostro evidenciando su confusión. Seung-jae hizo una pausa. Luego, con una sonrisa desafiante, le dijo que no se hiciera el inocente. Acto seguido, lamió la marca del mordisco y lo tocó de forma íntima, dejando al protagonista mareado y abrumado, pidiéndole que se relajara. A pesar de todo, la química era innegable. Volvieron a besarse con ganas, un beso que se sentía bien mientras se movían lentamente por la habitación. Profundizando el momento. Cuando el protagonista se disponía a quitarse la ropa, la inseguridad lo invadió al recordar las cicatrices en su cuerpo. Pensó que solo asustarían a Seung-jae y decidió mantener su camisa puesta.
Pero fue Seonjae quien, sin dudar, se desabrochó la camisa, revelando un torso musculoso y, para sorpresa del protagonista, también cubierto de cicatrices. Al verlas, el protagonista intentó preguntar quién se las había hecho, pero Seonjae lo interrumpió abruptamente. «No, ¿por qué alguien haría eso? Detente, deja de hablar», le dijo, dejando claro que no quería hablar del tema. Mientras la mano del protagonista temblaba al tocar las cicatrices de Seonjae, una serie de pensamientos lo invadieron. Entendía que Seonjae despreciaba la lástima, y él no estaba en posición de sentirla por nadie. Recordó el pasado de Seonjae, criado por la violencia tras perder a sus padres, y el futuro trágico que le esperaba en la novela. Aunque sentía que no eran tan diferentes, se obligó a sí mismo a no sentir compasión. Tenía que ver la historia hasta el final para volver a casa. Se convenció de que estaba bien, que solo había mucha gente que no lo quería. Seonjae, con su imponente físico al descubierto, no pasó. ¡Uf! ¡Qué capítulo que nos dejó marcados! Así como Seonjae dejó su marca con ese mordisco, ustedes dejen su marca dándole like y suscribiéndose. Y dejen un comentario con qué manhwa quieren que narremos. ¡Nos vemos en la próxima, gente!